Marco histórico de la Carta Universal de Santiago. Santiago se caracteriza por ser la carta de la religión práctica. Desafía a cada cristiano, a cada cristiana, a ser prácticos, a llevar la teoría a la práctica. Una cantidad de alusiones geográficas que hay en esta epístola sugieren que se escribió en Palestina. Se puede conjeturar que el autor vivía en una tierra donde abundaban el aceite, el vino y los higos, que no estaba lejos del mar, que muy cerca había fuentes de agua dulce y amarga, que la tierra estaba expuesta a sequías y que la lluvia era de gran importancia. No hay manera segura para determinar la fecha de la epístola. Como ya se hizo notar, parece que fue escrita cuando solo había un Jacobo que se destacaba en la iglesia, o sea, después del 44 después de Cristo, cuando fue muerto Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol. La evidencia interna la ubica entre los primeros documentos del Nuevo Testamento. En la epístola no hay referencia a ningún grupo grande de cristianos de origen gentil ni a ninguna clase de problemas acerca de los gentiles. En esta carta, la sinagoga es aún la iglesia y, sin embargo, ya se ha difundido el cristianismo. Hechos 2, 9 en adelante. El tenor general de la carta es que el cristianismo es la culminación del verdadero judaísmo. ¿Cuál es el tema de la carta de Santiago? Esta carta enseña un cristianismo práctico, mostrando los resultados o las obras que una fe viviente y genuina produce en la vida de un discípulo. En toda la carta se destaca el contraste entre las manifestaciones, los efectos y los resultados de la verdadera y de la falsa religión, la fe viva y la fe muerta. Esta carta homilética está llena de bellas y atrayentes ilustraciones. El estilo es sencillo y directo. Los pensamientos están en grupos claramente diferenciados entre sí y no dispuestos en un plan evidente. Santiago escribe con libertad lo que brota de la abundancia de su corazón. Se ocupa de los temas a medida que surgen en su mente. Hay muchas alusiones al Sermón del Monte, de las cuales podemos mencionar Mateo capítulo 5, versículo 3, 4, 7, 9, y así usted va a ir encontrando a lo largo de la carta alusiones al Sermón del Monte, por ejemplo en Santiago 2.5 o en el 1.9. Acompáñenos cada día en el estudio de esta carta y usted verá cuánta similitud tiene con el Sermón del Monte. En esta carta hay diversos pasajes paralelos con los escritos de diversos pasajes del apóstol Pablo, por ejemplo Romanos 2.13, y con los escritos de Pedro, como Primera de Pedro 5.8.9, comparado con Santiago 4.7. ¿Quiénes son los destinatarios? Aunque algunos pasajes parecen estar dirigidos a los incrédulos, la epístola va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Capítulo 1, versículo 1. La referencia a las 12 tribus sugiere que los destinatarios eran judíos de la dispersión. Trae a la memoria la dispersión del pueblo judío, en primer lugar en el 722 a.C., cuando Israel, el reino del norte, cayó ante el imperio asirio, y luego en el 586 a.C.,
cuando Judá, el reino del sur, cayó ante los saqueadores babilonios bajo el gobierno de Nabucodonosor. Sin embargo, resulta claro que Santiago tenía un enfoque mucho más reducido. Al parecer, el autor tenía en mente a los judíos cristianos de la dispersión. Esto puede conjeturarse a partir de la propia identificación de Santiago 1:1 como siervo de Jesucristo, así también como por las referencias a tener fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué podemos añadir en relación a la fecha de la escritura? Como ya se mencionó hace un momento, no hay la certeza para establecer la fecha. Establecer una fecha temprana de la escritura explicaría la particularidad del discurso. El martirio de Jacobo alrededor del 66 después de Cristo, como señalan algunos, otros lo llevan al 44 después de Cristo. Nos proporciona la fecha más tardía en que pudo haber sido escrita. Evidencias de una fecha muy temprana, por ejemplo, la mención de aquellos que estaban en la asamblea, indicaría un momento muy temprano en la historia cristiana, tal vez anterior al concilio de Jerusalén entre el 49 y 50 después de Cristo. Algunos estudiosos de la Biblia datan esta carta después del 60 después de Cristo. Muchos otros están convencidos de que Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento y lo fechan incluso aproximadamente en el 48 después de Cristo. Como tal, brinda al lector una notable perspectiva de los sucesos que se desarrollaron en la iglesia en los primeros tiempos. Por otro lado, ¿qué motivó al apóstol a escribir esta carta? Resulta evidente que esta carta es producto de las preocupaciones por parte del liderazgo pastoral de la iglesia primitiva acerca del nivel ético de los primeros cristianos. De allí que el tema principal incluye en el capítulo 1 un análisis sobre cómo responder ante la prueba y la tentación. La necesidad de poner en práctica la palabra, además de oírla, es el aspecto central de Santiago 1, 19 al 27. El trato a los pobres y la adecuada administración de la riqueza son los temas de preocupación en Santiago 2, 1 al 13 y 5, 1 al 6. El capítulo 3 trata sobre la falta de docilidad de la lengua y la necesidad de controlarla. Los temas del capítulo 4 son conflictos y actitudes hacia los demás cristianos. Las respuestas adecuadas a las exigencias y presiones de la vida se tratan en el capítulo 5. ¿Qué aportes brinda la carta de Santiago? Algunos eruditos, algunos estudiosos comparan Santiago con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, aunque son bastante diferentes. La comparación es válida desde la perspectiva de la ética. El tema del libro de Santiago es que la religión práctica debe manifestarse por medio de obras que sean superiores a las del mundo. La esencia de dichas obras incluyen áreas de santidad personal y servicio a los demás, como visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 1, versículo 27. Estas obras además exigen resistencia activa al diablo. Capítulo 4, versículo 7. Sujeción a Dios y sincero arrepentimiento de los pecados. Capítulo 4, versículo 9. Tanto en la introducción como en la conclusión se habla de la paciencia como resultado de pruebas y tentaciones. Cuando lleguen las pruebas, los lectores deben recibirlas con sumo gozo. Capítulo 1, versículo 2, y deben esperar recompensa por soportar con paciencia esas pruebas. Capítulo 1, versículo 12, donde habla de la corona de la vida. En Santiago 5
7 al 11, el autor vuelve sobre el tema al citar a Job y a los profetas como ejemplos de paciencia en medio de la tribulación. Santiago es la carta del cristianismo práctico, el desafío a tener un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. Nos quedamos con Santiago 1:27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Que Dios te bendiga. Amén.